trabajos están diciendo, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo para ti, así que muchas gracias, aquí está tu carta, ve al desemployment si hay desemployment y si no, que Dios te bendiga. Y dicen algunos americanos, good luck, le dicen, ¿verdad? Buena suerte, le dicen algunos y se van. Vemos, hermano, en las escuelas, hermano, las crisis que hay, hermano, pleitos, bullying, hermano, pandillas, etcétera. O sea, estamos viendo que el mundo, hermano, y el tiempo en que estamos viviendo está en crisis. Pero, ¿qué es lo que Dios, hermano, nos está hablando? Fíjese que tendríamos que analizar, hermano, realmente, y yo quiero darle, digamos, un pequeño, introducción de lo que es estudiar Ageo y ver las crisis. Definitivamente, cuando vemos el libro de Ageo, hermano, y vemos los profetas, definitivamente que vemos que hay algo que Ageo y sus contemporáneos, Oseas, Isaías, Jeremías, Nehemías, Esdras, hermano, el libro de los profetas menores, y realmente se le llama menores, hermano, no porque sean menor tamaño, sean menos que los otros, sino porque sus ministerios o el ministerio que el Señor les permitió a ellos tener en la tierra fue muy corto. El tiempo que estuvieron, hermano, funcionando en la tierra fue demasiado corto y por eso le llaman menores, pero no necesariamente no poderosa su palabra. Estos libros, hermano, abarcan más o menos alrededor, son como de unos 12 libros, en los cuales, hermano, vemos cómo la palabra de Dios fluía en ellos, ¿verdad? Porque, digamos, vemos que estos profetas, hermano, funcionaron en un tiempo en el cual debía haber restauración en la vida del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque en la vida del pueblo de Israel, acuérdese, ellos habían estado en cautiverio ya por algunas ocasiones. Las más marcadas es cuando los llevan cautivos, hermano, llegan libres a Egipto, y en Egipto, hermano, entran en un plano de esclavitud y están esclavos por más de 400 años. Usted conoce la historia, hemos hablado de eso. Viene Moisés, hermano, por orden del Señor, y salen en libertad, salen a una tierra, hermano, donde fluía leche y miel, la conquistan, la vimos la semana pasada, hermano, y comienzan a funcionar estos hermanos hebreos por la tierra, pero, hermano, vuelven a caer en lo mismo, vuelven a caer en infidelidades, vuelven a caer, hermano, en cosas, hermano, en idolatría con el Señor, y el Señor, hermano, comienza a entregarlos de nuevo. Sube contra ellos un rey, hermano, el rey de Babilonia, y comienza a llevar cautivos al pueblo de Israel. Comienza a llevarlos cautivos, hermano, y queda un remanente, ¿verdad?, en Jerusalén, unos que no fueron capturados, pero otros, hermano, el pueblo es llevado por Babilonia, esparcidos. Déjeme comentarle esto. En la manera o la estructura que tenía el rey de Babilonia era tomar a un pueblo, tomar a una raza, hermano, y llevarla a un lugar diferente a donde vivían y mezclarlo con otras culturas. Lo que hacía esto, hermano, era que le quitaba sus costumbres, les quitaba sus idiomas, les quitaba sus pensamientos, hermano, y los mezclaba con otros. Y entonces era la manera que este rey, hermano, podía tener, digamos, poder sobre esas regiones y poder sobre estos pueblos. Resulta, hermano, que entonces viene y no había, escúcheme, no había habido palabra de Dios por mucho tiempo. Había una resequedad. El libro de Oseas y el libro de Ageo comienza porque dice, y en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. O sea, no había palabra, hermano, que viniera de parte de Dios. Dios había entrado en un silencio absoluto con su pueblo. Estaban apartados, hermano. Entonces, cuando de repente venía una palabra de Dios, hermano, todos expectativos que era lo que Dios iba a decir. Comienza, hermano, este pueblo, y entonces entra, hermano, y viene palabra de Dios sobre Nehemías, siente la necesidad de regresar, sobre, hermano, Ageo, sobre Malaquías, hermano, sobre estos profetas contemporáneos.
comienza a venir palabra de Dios para que regresaran al pueblo de Israel, a Jerusalén, para empezar la reconstrucción del pueblo, de las murallas, pero sobre todo de la casa de Dios. Comenzaban a regresar, hermano, y ya el pueblo, hermano, tenía cierta libertad. Cuando llegaron, hermano, cautivos definitivamente a Babilonia, este pueblo, hermano, escúcheme, empezó a tener cierto auge económico. Babilonia era, hermano, uno de los reinos más ricos en ese tiempo, en los cuales, hermano, se movían muchas cosas, y era un pueblo, hermano, en el cual la prosperidad económica era extraordinaria. Definitivamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hebreos, hermano, empezaron a mezclarse y a tener también ese tipo de prosperidad. Y ellos, hermano, empezaron a tener entonces ciertas entradas económicas. Se hizo un pueblo también económicamente fuerte, porque Babilonia comerciaba, Babilonia tenía recursos, hermano, económicos, y definitivamente entonces mucho pueblo de Israel empezó a tener, hermano, poderío económico. En eso, hermano, ellos empezaron a mezclarse también. Muchos nacieron, hermano, en esclavitud, muchos estuvieron en Babilonia, pero sus antepasados, hermano, empezaron a entender, porque el Espíritu de Dios empezó a mover en el espíritu de muchos la necesidad de regresar a su tierra natal. Definitivamente, hermano, entonces vemos que muchos hebreos, muchos judíos venían con plata, venían, hermano, con dinero, venían, hermano, con posesiones, venían con una posesión y un estatus social, hermano, elevado, porque se habían mezclado, hermano, con ese tipo de sociedades. Es probablemente, hermano, en la misma situación que muchos de nosotros estamos viviendo en este tiempo. Muchos de nosotros, hermano, venimos pelados, como decimos allá, ¿verdad? Tal vez, hermano, buscando la necesidad de tener un auge económico, buscando un bienestar mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, o simplemente usted se vino aventurando. Llegó a este lugar, hermano, y definitivamente fuimos absorbidos por la sociedad, fuimos absorbidos, hermano, por el sistema. Muchos, hermano, empezamos a progresar, empezamos a tener, hermano, bienes económicos, a tener el sueño americano de poseer una casa, de tener un vehículo del año, después de andar allá en bus. ¿Se acuerda usted? ¿Verdad que andaba uno en bus, hermano, y cuando llegaba uno y la puerta, uno se agarraba, hermano, y se quedaba, mire, y ahí en el bus, y así se iba, colgado del bus, de la pecera, no sé cómo le dirán allá, del ruletero, hermano, de andar en taxi o de andar en Dodge, ¿verdad? Caminando de un lado a otro, a dos patas, dicen, ¿verdad? Y caminando, hermano, pero llegamos a este lugar y empezamos a tener una prosperidad. Ahora usted, hermano, si usted mira y usted solo hace así, mire, y, pip, pip, y se le abre su carro, ¿verdad? Y usted tiene su carro bonito, y allá no tenía nada. Y empezamos a tener un auge económico, hermano, así como el pueblo de Israel empezó a tener, hermano, y muchos, hermano, de nuestros hijos nacieron en este país, absorbidos por el sistema. Y usted y yo absorbidos por este sistema también, hermano, demandante, capitalista, de el animal que no se sacia, de que cada vez es más y más y más lo que queremos. Si tenemos una casa de 10 cuartos, queremos una de 15. Si tenemos un carro del año 2015, queremos uno del 2018 ya, ¿verdad? Y es el auge, hermano, en aquello en el cual, hermano, la sociedad cayó. El pueblo de Israel había caído en lo mismo en Babilonia por el auge económico en el que se estaba viviendo, pero había descuidado la parte más importante, de buscar la relación con Dios. Pero ¿cómo iban a buscar la relación con Dios si la ignoraban? No había quien les predicara, no había quien les enseñara. Entonces, hermano, cuando comienza ese despertar en Ageo, llega esa palabra de Dios sobre Ageo, hermano. Ageo era un profeta, hermano, no era un profeta joven, ya era un hombre mayor, pero con un, hermano, un discernimiento y con una palabra de Dios extraordinario que venía sobre él. El Espíritu de Dios venía sobre él y le traía un mensaje. Cuando un profeta habla, ayer lo comentaba, hermano, cuando hablaba un profeta, el profeta no tenía, hermano, escúcheme, que ponerle florecitas, no tenía que ponerle algo al mensaje para que el mensaje fuera recibido. El profeta, hermano, daba la palabra de Dios como la recibía de parte de Dios y se la transmitía al pueblo.
El profeta, hermano, cuando el profeta hablaba, porque había escasez de palabra, era porque Dios estaba hablando directamente al pueblo a través de un profeta. Quiere decir que cuando Dios habla, hermano, y dice que trae una palabra para el pueblo, es porque no se necesita, hermano, perdóneme como yo le estoy dando tanta vuelta al asunto, no se necesita, hermano, tanta palabrería, sino se necesita empezar a transmitir el mensaje que Dios nos ha querido dar. Y eso, hermano, podemos nosotros irlo viendo definitivamente en el libro del profeta Ageo. Entonces, estoy tratando de darle, hermano, una pequeña introducción, ¿verdad? De tratar de señalarle, hermano, cómo era que entra esto en el libro del profeta Ageo. Entonces regresa el pueblo, hermano, a Israel, a Jerusalén, y comienzan a llegar. Y sin duda, hermano, me imagino que antes habían salido esclavos, hermano, amarrados con cadenas, etcétera, hermano, llevados por un ejército hacia una tierra desconocida, hacia un idioma desconocido, pero hoy regresaban, hermano, en carretas, porque no habían carros en ese tiempo, ¿verdad? Pero habían, hermano, regresaban con animales, regresaban con posesiones, y empezaron a establecerse alrededor de ese lugar, hermano, y cada uno empezó a construir, ¿verdad? Yo no sé si habrá aquí algún hermano que tiene algún pedacito de tierra allá en su país y que ha construido una casita, ¿verdad? Pero ya no es una casita pequeña, ¿verdad? Como la que estaba de adobe, ¿verdad? Con piso de tierra, sino que ahora ya es de block. Ya es con terraza fundida de ventanas, ¿verdad? Ya tiene sala, comedor y su gran tanque de agua arriba, ¿verdad? Porque escasea. Y ha construido, hermano, y me imagino, y dicen, ¿y quién es el dueño de esa casa? Hasta allá en los estados, dicen, ¿verdad? Entonces dicen, ahí hay plata, ¿verdad? Y así como que le pasó al pueblo de Israel. Llegaron, hermano, y como traían tanta plata, traían posesiones, empezaron a construir. Y miraba usted, hermano, que cada casita ya tenía su antena de satélite, ¿verdad? DirecTV o Dish, hermano, ahí. Todos tenían parqueados sus carros, caballos de pura raza, hermano. Ahí todos, hermano, sus casas bien bonitas, bien pintaditas, hermano, sus jardines bellos, etcétera. Había un auge económico. Estaban viviendo una abundancia. Este año es un año de abundancia. Pero mire, en medio de la abundancia, ellos estaban en crisis porque no conocían a Dios. O sea, tenían crisis y no se daban cuenta por la abundancia que tenían. Y Dios quería sobreabundar a ese pueblo. Dios quería sobreabundarlos de una manera distinta. Entonces manda palabra al profeta Ageo, hermano, y el profeta Ageo entonces comienza a hablar, les comienza a decir y les hace algunas marcas en esto. Hay algunas prioridades que eran equivocadas para ese pueblo. Entonces fíjese que cómo eran equivocadas estas prioridades. Déjeme abrir la palabra de Dios, y si usted trajo su Biblia, ábrala en el libro del profeta Ageo, capítulo número 1. Vamos a ir intercambiando. Ageo no es muy grande, solo tiene dos capítulos, pero son dos capítulos súper importantes. El primer día del sexto mes del segundo año del reinado del rey Darío. El rey Darío era rey de Babilonia. Está marcando una época, está dando una fecha, hermano, para que lo podamos ver. Si usted investiga fechas, hermano, se va a dar cuenta. Pero escuchen, en ese tiempo, dice, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo. Puede decir que su Biblia diga, y vino palabra al profeta Ageo, y vino la voz de Dios al profeta Ageo, y el Señor envió un mensaje por medio del profeta Ageo, dicen algunas versiones. Y dice, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, al Señor, y el Señor Todopoderoso dice, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor.
Veamos, hermano, aquí, por favor. Lo que el profeta Ageo estaba viviendo y era viendo, era como el pueblo, como había regresado con tal abundancia, tenía una prioridad equivocada. Porque el pueblo pensaba que teniendo ellos todo en su casa, no les faltaba nada. Y viendo ellos, escúcheme, cómo estaban ellos viviendo, viene la palabra de Dios. Porque cuando viene la palabra de Dios, escúcheme, llega primeramente al gobernador, que es sinónimo de rey. Llega al sacerdote, sinónimo de ministro, y llega al pueblo de Dios. Pero esta primera palabra, hermano, escúcheme, solo le llegó al gobernador y al sacerdote. Al ministro les llegó esa palabra, diciéndoles qué era lo que decía esta palabra. Dice el Señor Zorobabel, dice el Señor Josué, señor sacerdote Josué, señor gobernador Zorobabel, dice el Señor que este pueblo que está aquí, dice que todavía no es tiempo de reconstruir, que no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Es el tiempo de tener todos nosotros cosas bonitas. Es el tiempo de vivir en la comodidad. Es el tiempo de tener nosotros todo. Pero no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Eso es lo que vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo. Entonces viene el profeta Ageo y les transmite a ellos, le transmite a ellos, hermano, el mensaje que Dios le había dado a él. Escúcheme, este primer mensaje o esta primera vez que viene la voz de Dios sobre Ageo, no es para todo el pueblo, es solo para los dos líderes, los gobernantes y el sacerdote, que eran, hermano, el que gobernaba o administraba, hermano, el lugar, y el que enseñaba la palabra de Dios y ministraba en el templo. Que aún ellos ni siquiera entendían lo que era reconstruir o estar en la casa de Dios, porque ni aún ellos habían prestado atención a esto. Tuvo que venir la palabra de Dios por medio de un profeta para que el espíritu de ellos entendiera que era el momento de hacer algo por la casa de Dios. ¿No será, hermano, que muchas veces llegan las crisis a nuestra vida porque no entendemos que es el momento de cuidar la casa de Dios, de hacernos cargo de la casa de Dios? Este pueblo no lo había entendido. Déjeme avanzar, hermano. Fíjese que se me olvidó ir a traer otro michunchito de estos, pero lo voy a hacer manualmente. Entonces, mire, dice esta palabra entonces: pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo. ¿Qué fue lo que dijo? Pero sí es el momento. Esta ya es pregunta. Pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. ¿Cuál era la prioridad equivocada de este pueblo? Que querían, hermano, en competencia o ver quién tenía la casa mejor terminada, la más fina. Hay algunas versiones que dicen las casas artesonadas de madera, otras dicen cubiertas, otras dicen, hermano, casas estupendas, dice una versión. Pero esta versión dice: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. Démonos cuenta, hermano, cuál fue el mover o lo que el Dios le mandó a decir al gobernador, al sacerdote y al pueblo. Les dijo: ustedes están viviendo cómodamente en sus casas. Ustedes no les falta nada en sus casas. La tienen, hermano, de madera bien, porque artesonada, ¿verdad? Y otras dicen forrada de madera, dice otras versiones. Las tienen bien acabadas. Pero la casa de Dios, ¿cómo estaba la casa de Dios? Fíjese cómo estaba la casa de Dios. Habiendo destruida, dice otra versión, habiendo abundancia en el pueblo.
Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso. Y no sé si hay alguien aquí que tiene otra versión. Esta es la PDT. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Otra versión puede decir, mediten lo que están haciendo. Amén. Lo veo un poco pensativo. Ya voy a entrar. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Cómo era la prioridad de este pueblo? La prioridad de este pueblo, hermano, era que tenían todo en sus casas finamente terminadas. Tenían buenas cosechas, porque siembran mucho, pero cosechan poco. Tenían tierras, comían bien, pero nunca se satisfacían. Bebían vino hasta saciarse, hasta donde ya no, pero aún así no se saciaban. Se vestían elegantemente, pero aún así no se cubrían totalmente. Y entonces el Señor les da una respuesta y dice: ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Usted alguna vez ha tenido un hoyo en la bolsa? Y que usted metió algo y de repente dice usted, y lo único que mira es que sus dos dedos se van en el hoyo, ¿verdad? Y se sienta usted ahí la pierna, ¿verdad? No sé si hay una versión que diga diferente en la última parte. Sacos rotos, dice la suya. Sacos rotos. Pero no está hablando de estos sacos, está hablando de los sacos donde metían. Fíjese, hermano, cómo eran las prioridades equivocadas. Y el que recibe el salario en bolsa rota. Vea cómo eran las prioridades entonces de este pueblo. ¿Cómo estarán nuestras prioridades? Dice Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 5 o el 6, creo que si alguien lo tiene así rápidamente, quiero que me lo lea así. Primera de Corintios 10, 5 o 6, algo así, pero puro rayo. ¿Qué dice ahí? Siga. Entonces, ¿para qué quedó esto escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo? Para que nos sirva de ejemplo a nosotros, los que estamos viviendo en este último tiempo. Entonces, mire la prioridad como era. Avancemos. Entonces veamos esto. Las calamidades toleradas. Versículo número 7. Así dice el Señor de los ejércitos. O sea, vino otra vez palabra de Dios sobre Ageo. Esta es la versión ya de las Américas y dice: así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado en el Señor. O dice el Señor. ¿Cuál era entonces, hermano, digamos, lo que este pueblo debía hacer? Mira, número 1, sí, considerar sus caminos. Pero número 2, el Señor definitivamente dio algo. Con el tiempo, este lugar de Jerusalén, hermano, y esta área, podemos darnos cuenta nosotros de algo. Empezó a abundar la madera.
Porque definitivamente el tiempo del cautiverio, el tiempo del exilio de un pueblo, dejó que los recursos naturales crecieran alrededor del templo de Dios, crecieran cerca. Pero mire, creció en un lugar, hermano, donde dice que es un monte. Creció en un lugar, hermano, en lo alto. Y les dijo: vayan al monte, vayan a la colina y traigan madera para reconstruir el templo. Era algo que abundaba, era algo que había y que el pueblo, hermano, necesitaba trabajar para traerlo. Quiere decir que la primera orden, hermano, escúcheme, para reedificar fue con madera. Fue con algo que existía, con algo que había en abundancia para reedificar, hermano, la casa de Dios. Pero mire cuál era el propósito de la reedificación o la reconstrucción del pueblo. Número 1, para que Dios se agradara. Y número 2, para que el Señor fuera glorificado en su templo. Algo que no había. Había abundancia, casas cómodas, plata, comida, vino, ropa. Pero no había agrado de Dios ni gloria de Dios en ese lugar. Mira lo interesante. ¿Será que nosotros, yo los veo aquí a todos estamos bien rosaditos, ¿verdad? Así bien robustitos, como que sí le entramos, ¿verdad? Y que no hay necesidad tal vez en medio de nosotros. Por lo menos usted, su plato de frijolitos con 2 huevitos se los come. Y todavía le agrega quesito, crema, ¿verdad? Un chilito y todavía un par de tortillas. O su pedazo de steak también le entra, ¿va? Su arrocito, su ensalada. O sea, no hay escasez. Hay. Pero Dios quiere sobreabundarlo a usted. Usted y yo estamos viviendo en una abundancia. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta lo que cocinó, simplemente agarra el plato, hace así, se abre el bote y usted se abunda. Usted va a la tienda, se compra un vestido, una blusa y dice: ay, qué fea, no me queda, la voy a regalar. Usted va a muchas cosas, usted y yo hacemos muchas cosas y las desperdiciamos. Tenemos una abundancia, pero Dios, como pueblo, nos quiere sobreabundar con gloria y honra a Él. Puede ser, como le digo, en nuestras casas no haya necesidad, sino hay abundancia, pero tal vez no hay ni agrado de Dios ni gloria de Dios en ese lugar. Bueno, pastor, en mi casa sí hay. Bueno, si a usted no le queda el saco, no se lo ponga. Si a usted le queda, pues tome la palabra. A mí me queda muy bien este mensaje. Yo lo tomo para mí primero. Entonces tenemos que ver cuál es la prioridad en nuestra casa y cuál es la prioridad en nuestra vida. Si la prioridad es su casa artesonada, finamente terminada, con madera, decorada, bonita, pero la casa de Dios está destruida o en ruinas, estamos en serios aprietos. Estamos en serios problemas. Número 1, la casa de Dios podemos ponerla como que fuera este lugar, como que fuera este edificio de 4 paredes. Esta es la casa de Dios donde usted y yo nos reunimos. Número 1, hay prioridades aquí que todos debemos de cumplir. Dice amén. Pero número 2, dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos un templo
Somos una casa de Dios donde puede ser que haya abundancia por fuera, pero por dentro esté destruida o en ruinas. Y entonces ahí estamos en serios aprietos. ¿Por qué? Porque dicen los versículos anteriores, tienen de todo, pero nunca se sacian. El cuerpo, hermano, es algo que no se sacia. Si usted compra un par de zapatos así, de este color, quiere su cinto también. Y de ahí busca una camisa que le vaya, su corbata y algo, porque dice, no, con la que ya, no, esta ya me la vieron la semana pasada, tengo que comprar otra. Y lo mismo las hermanitas, ¿verdad? Compran su vestido morado y dicen, ay, no tengo zapatos amarillos para que me vaya con morado. Tengo que buscarme mi par de amarillos. Y se pone un vestido amarillo y dice, ay, no tengo zapatos verdes que le vayan. Porque el cuerpo humano, nuestra vida humana o natural, no se va a saciar, hasta que sea reconstruido el templo por dentro. Fíjese lo interesante entonces, hermano, porque puede ser de que muchos vengamos a la iglesia. Puede ser, hermano, que estemos aquí, pero no tengamos una relación con Dios. No tengamos una relación estrecha con Él. No tengamos un mover donde venga una palabra como la del profeta Ageo y que dice, así dice el Señor, o así me habló el Señor. Y lo primero que Ageo le dice al pueblo, escuchen, lo primero que Ageo le dice al pueblo es, considerad esto. Le dice, considerad bien vuestros caminos, pensad bien lo que están haciendo, mediten bien cómo lo están llevando, accionen y piensen y usen el Espíritu de Dios para ver cómo están viviendo. Hoy me llamaba la atención la profecía que dice, yo conozco lo que haces y lo más profundo del corazón, y no hay nada escondido entre el cielo y la tierra. Por eso el Señor le decía a este pueblo, considerad vuestros caminos. Cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, conocemos cómo estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Usted conoce cómo está viviendo? ¿Sí? Usted sabe si se agarra del chongo o no se agarra del chongo con su mujer en su casa. Usted sabe si es mal hablado o no es mal hablado en casa. Usted sabe si es gritón o no es gritón. Usted sabe si es tacaño o no es tacaño. Usted sabe si es Gastón o no es Gastón. Usted sabe si come mucho hasta donde ya no, o si come poquito. Usted se conoce. Usted se conoce si habla verdad o habla mentira. Usted se conoce si le sirve al Señor de corazón o le sirve por compromiso. Usted se conoce si trae diezmos de ofrendas o no los trae. Usted lo sabe. Por eso es que Dios está hablando y diciendo, considerad vuestros caminos. Mientras ustedes viven en casas artesonadas, finamente acabadas, mi templo está en ruinas. Así que suban al monte a traer madera. Entonces esto nos habla, hermano, como que hay que cambiar un nivel, no hacia abajo, sino un nivel hacia arriba, para ir a buscar lo que se necesita para reconstruir la casa de Dios. Quiere decir que el material de reconstrucción de un templo no se busca en la tierra, se tiene que ir al monte. Y qué curioso que en un monte nuestro Señor Jesucristo, en una cruz de madera, fue crucificado. Qué curioso, hermano, que en el monte del Calvario, en una madera o en un madero, muere.
Ya vamos a ir entrando. Ahorita estoy en la introducción. Dice el versículo 9. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras ustedes se dedicaban a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, sobre las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, sobre los animales y sobre todo su trabajo. ¿Por qué entonces? Escúcheme, si solo me quedo aquí, me quedo aquí. ¿Por qué entonces entra en crisis los hijos de Dios? ¿Por qué entonces, hermano, muchas veces entramos en la crisis de los problemas, de las enfermedades, de la escasez, de la falta de trabajo, de los ahorros? Que hay ahorros, hermano, y de repente se van acabando. Mire, hay quienes ahorran y de repente una enfermedad y todos los ahorros se van así, mire. Hay quienes ahorran y de repente el carro se arruina y lo que estaba ahorrado hay que metérselo al carro. ¿Por qué dice aquí? Mire, por eso yo soplé e hice que se acabara rápido, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas. Mire el motivo, hermano, perdóneme, no me lo estoy sacando de la manga, no le estoy diciendo que me lo estoy inventando. La palabra de Dios lo está diciendo. Cada vez que nosotros nos dedicamos más a lo nuestro, comienzan las crisis. Cada vez que tomamos decisiones para qué es mi bienestar, comienzan las crisis. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que le conviene a mi casa? Comienzan las crisis. Por eso he determinado que haya sequía sobre toda la tierra. Ahora, hermano, ¿qué es una sequía? Ayúdeme. Hay pastores, lo que estamos viviendo hace 4 años aquí en California. ¿Y qué es lo que ha estado pasando, hermano? Escúcheme, con esta sequía. Ayúdeme, ¿qué es lo que estamos viviendo? Brown and the New Green, es cierto, ¿sí? ¿Qué más? Mire, los alimentos. Todo se ha ido más caro. La leche, bueno, ahora sí va la leche. Mire, hermano, qué conflictos cuando hay sequía. Muchos trabajos han desaparecido. Muchas empresas han cerrado. Los lagos que tenían antes un nivel así, hoy, mire, hermano, algunos hasta se están secando. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque la gente, la humanidad no reconoce que hay un Dios supremo, que hay un Dios verdadero, y le han dado la espalda a Dios. Dios tiene que enviar juicios sobre la tierra para que se cumpla su palabra. Pero en medio de esos juicios y de esos problemas hay un remanente que es el pueblo de Dios. Usted es ese remanente, ¿verdad? Yo soy ese remanente, hermano, que estamos en medio de esta gran crisis, de este gran caos a nivel mundial. Hay un remanente de parte de Dios que se ha mantenido fiel,
que se ha mantenido, hermano, buscando la santidad, buscando al Señor cada día, tratando de mantenerse fiel al Señor. Pero en medio de ese pueblo también hay un pueblo, hermano, que no ha considerado sus caminos. Y en medio de ese pueblo, aquel que no considera sus caminos, le viene escasez, le viene sequedad, le viene, hermano, aquello que gana pero se le va en la bolsa, porque tiene un hoyo la bolsa. Y sobre todo, hermano, dice: sobre todo trabajo yo he determinado que haya sequía. Mire qué palabra tan dura la que el Señor mandó al pueblo por, hermano, por un solo hecho. ¿Cuál fue ese hecho? Ayúdeme. Descuidar la casa de Dios y ocuparse en su casa. Entonces hoy yo le digo, hermanos de Iglesia Casa de Misericordia, consideremos nuestros caminos. Hagamos un alto y consideremos lo que estamos haciendo. Consideremos qué estamos haciendo en nuestro matrimonio. ¿Por qué hay crisis con la esposa? ¿Por qué hay crisis con el esposo? Detente, mete los frenos, hermano, de quinta, bájala de una vez a primera y que se detenga el carro ahí. Y que meditemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay crisis entre padres e hijos? ¿Por qué hay crisis en la economía? Que trabajas de día, trabajas de noche y no alcanza. ¿Por qué hay crisis de enfermedad, hermano? Que nos atacan y nos van diezmando las fuerzas. ¿Por qué hay crisis de ánimo? Que de repente, hermano, estamos tocando el cielo y de ahí, hermano, estamos besando la tierra. ¿Por qué hay esos bajones, hermano, de una vez tan marcados? ¿Por qué entra un enfriamiento total muchas veces y decimos: ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir? ¿Por qué llega todo eso? ¿Por qué, hermano, muchas veces tratamos de hacer las cosas y simplemente no nos salen bien? Es tiempo, hermano, de que pongamos un alto y consideremos los caminos de Dios primero. Consideremos, hermano, escúcheme, consideremos primero la casa de Dios. Consideremos, hermano, escúcheme, no solo este templo, sino nuestro templo. ¿Sabe a raíz de qué viene este mensaje? Del mensaje que me mandó Dios a través de un doctor. Anoche lo hablaba, pero déjeme decírselo hoy. Ahora que he estado padeciendo de quebrantos de salud, tuve que ir al médico. Me enviaron con un cardiólogo. Y llegué con el cardiólogo. Todos contra el gordo. Asustado, ¿qué era lo que me iba a decir? Entro a su oficina, me atienden, me sacan todo mi historial. ¿Quién ha estado enfermo? Alérgico. Usted conoce todos. ¿Te han hecho alguna vez algún electrocardiograma? No. Ok, te lo voy a hacer hoy. Quítate la camisa. Usted sabe todos los músculos y todo el six-pack ahí que se vio. Aunque no se me note, pero sí. Y me comienza a poner un montón de cosas. Y de ahí comienza a ponerme todo un montón de mangueritas. Dije yo: Dios mío, ¿qué será esto? Y comienza, ¡ping! Se acabó. Ya. Me quitaron todo otra vez. Me jalaron, como me dolió cuando me empezaron a jalar todo. Y viene el veredicto del médico. Le digo a la muchacha: mira, le digo, ¿qué, está todo bien? No te puedo decir, me dijo, porque yo no sé leer esto. Yo solo lo hago, me dijo. Ahorita va a venir el doctor. Ok, dije yo. Y vi entrar al doctor con un papelito en la mano, con una cara así. Dije yo. Mire,
Sí, más fuerte, así, mire. Y entonces me dice, mira, me dice, tu corazón está bien. Ay, gloria a Dios. Pero todo esto que estás atravesando, más que todo es causado por el estrés. El S4, el S5 y el S6. ¿Qué haces tú, me dice? Bueno, yo trabajo, hago esto y esto y esto. Ok. Algo más, me dice, algo más que hagas que te esté causando. Soy pastor. Ah, ok, me dijo. Un hindú. Ah, ok, tú eres pastor, me dijo. Entonces esa es la causa, me dijo, muchas veces del estrés. Es un trabajo muy demandante, me dijo. Es un trabajo muy fuerte. Es un trabajo que requiere mucha decisión y cansa mucho, me dijo, la mente y todo, y te carga. Yo dije, sí, es cierto, así somos los pastores. Pero de ahí me dice, te quiero decir algo. Y me puso, mire, muy amable. El señor hindú ya era así, un señor de edad, ¿verdad? Entre sus 60 y algo de años, ¿verdad? Me pone la mano en el hombro y me dice, pastor, ¿va? Yes. Ok. ¿Cómo pretendes cuidar a otros si no te puedes cuidar tú mismo? Ahí le decía yo, me acordé del hermano Luisito. Habla padre, dije. ¿Cómo pretendes cuidar de otros cuando tú mismo ni siquiera te estás cuidando? Mira, hermano, yo sentí de veras así un gancho al hígado. Porque mire, yo con la guardia en alto, va, pastor y todo, dije yo, pero no me cuidé la parte baja, fíjese. Y cuando me pegó sentí que me doblé. Así. Ouch, dije yo. Así que yo te recomiendo que te comiences a cuidar. Que cuides tu alimentación, que apartes tiempo para ir al gimnasio y hacer ejercicio. Mínimo 30 minutos al día. Sí, pero si 30 minutos para mí son valiosos, estudio la palabra, hago esto, hago lo otro, hago allá. Pero volvió otra vez, para que puedas cuidar a otros. Ok. Entonces salí de ahí, hermano, así como después de que le dan una patada en la espinilla a uno, así sobándome. ¿Para cuándo es la otra cita? Para tal fecha te vamos a hacer un ultrasonido del corazón. Quiero ver que tu corazón esté bien, que esté palpitando, que no haya ningún problema. Y la próxima semana te quiero ver porque te voy a meter a la treadmill. ¿Qué? Dije, ¿me van a sentar ahí o qué? No, vas a caminarme. Dije yo, voy a caminar y si no aguanto, no te preocupes, tenemos todo el día. Ok. Entonces vino esa palabra por medio de un doctor a mi vida. Y yo entendí, escúcheme, que estaba cuidando otras cosas, pero no estoy cuidando el templo de Dios. Entonces vino palabra de Dios por medio del doctor a mi vida y tuve que empezar a considerar mis caminos. Tuve que empezar a considerar mi vida y tuve que empezar a considerar la vida de la iglesia, porque el Señor me empezó a abrir un panorama un poco más amplio de la vida del profeta Ageo y de lo que el pueblo estaba haciendo. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Escúcheme. Porque nos hemos propuesto a veces, muchas veces, hacer cosas grandes, aún dentro de la iglesia, aún, hermano, en nuestras casas, en nuestros hogares. A veces pensamos, hermano, escúcheme, que trabajar todo el día y llevar un dinero a la casa
es ser un buen proveedor, o ser un buen padre, o ser un buen sacerdote. Y no todo lleva dinero, no todo lleva provisión. A veces pensamos, hermano, que estar en otras cosas es bueno, y muchas veces es todo lo contrario. Descuidamos muchas cosas. Descuidamos, hermano, la casa de Dios en su totalidad. Porque fui yo, hermano, me vi en un espejo y dije yo, estoy flat, aquí tengo 1, 2, 3, dije yo, lonja, no va a pensar que de esas, ¿verdad? Aquí dije yo, pero estoy así, me miro bien, así sonrosadito, como bien, mis 3 steaks, así dije yo, y todo, ¿verdad? Y me vi en el espejo, y por fuera me vi bien, pero por dentro mi templo estaba en ruinas. Y dije yo, Señor, ¿qué me estarás queriendo decir? ¿Qué me estarás queriendo dar a conocer? ¿Qué es lo que tengo que considerar para tener la sobreabundancia que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres, mi Dios, que yo comience a hacer? Y vino palabra del profeta otra vez sobre mi vida. Cuida tu templo. Comienza a cuidar, porque está en ruinas. Mientras has hecho otras cosas, mientras tu casa está artesonada, pero por dentro está en ruinas. No me gustó. No me gustó, le cuento. Pero dije, Dios tiene razón. Dios tiene razón. Y entonces empecé a ver al profeta Ageo, porque ya lo venía estudiando desde algún tiempo, y empecé a ver cómo el pueblo de Dios se ha preocupado, hermano, por tantas cosas, menos por la casa de Él. Tengo que decirle, fíjese que he estado arreglando el frente de mi casa, el jardín enfrente. Me ha estado ayudando un hermano, y afanado yo que se viera bonita mi casa. Y gracias a Dios se está viendo bonita el frente, porque estaba hecho como una selva, ¿verdad? Todo deshecho ahí. Pero yo entendí que me estaba afanando mucho por mi casa, y que estaba descuidando el tiempo del templo de Dios. El tiempo, hermano, de atender la casa de Dios. El tiempo, hermano, de buscar a Dios. Por eso es que en el tiempo final, hermanos, que están sucediendo estas distracciones a este punto, hermano, escúcheme, que muchos saben qué es lo que queremos: trabajar. Muchos hombres quieren trabajar para no llegar ni a escuchar a la mujer ni a escuchar a los hijos. Y muchas mujeres prefieren dar a sus hijos a cuidar e irse a trabajar para no estar lidiando con sus hijos. Y ambos a veces prefieren hacer cosas, decir voy a la iglesia, tengo esto, con tal de no estar en la casa muchas veces. Se está descuidando aún la propia casa por darle prioridades a otras cosas. Y lo primero que debe haber es la reconstrucción del templo de Dios. La reconstrucción de los altares, la reconstrucción de las murallas, la reconstrucción de las puertas, la reconstrucción, hermano, de la casa de Dios. Yo no sé, hermano, a quién le estará hablando el Señor hoy. A mí por lo menos me ha venido hablando en este último tiempo. Yo creo que solo hasta ahí voy a llegar, porque
Y es hora. Pocas palabras, presencia poderosa de Dios. La disposición del pueblo a responder. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué y todo el remanente del pueblo, repita conmigo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Yo creo que aquí me voy a quedar porque es mucho, yo creo que me falta más de la mitad del mensaje. Pero quiero dejarle esto en su corazón. El sumo sacerdote, primero Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador. ¿Quién era Josué? Sacerdote. Y todo el remanente del pueblo. Quiere decir, escúcheme, que esta palabra no es solo para los de allá. Esta palabra es para los de acá. Para todos. Gobernadores, sacerdotes y pueblo y remanente de Dios. Entonces dice, y todos obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante del Señor. Palabras cortas, palabras, hermano, pequeñas, pero diciendo una gran realidad. La obediencia a Dios trajo un ambiente poderoso. El arrepentimiento del sacerdote, el arrepentimiento del gobernador, el arrepentimiento del pueblo trajo obediencia a las palabras de Dios. Amén. Mire esto. Ya voy a terminar. La disposición de Dios a su presencia. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, ¿qué fue lo que dijo Ageo? Ahora, perdónenme, quiero preguntarle aquí, pongámonos de acuerdo. ¿Quién recibió esa palabra? No, ¿quién recibió la palabra aquí? Capítulo 1, versículo 13. La recibió Ageo. ¿Y qué era esa palabra que recibió Ageo? Yo estoy con vosotros. Después de que el pueblo consideró, después de que el pueblo obedeció, vino palabra de Dios sobre Ageo y le dijo: pueblo de ICDM, dice el Señor, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros en medio de tu crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, en medio de la prueba, en medio de todo lo que puedas estar atravesando. Yo estoy con vosotros, dijo el Señor. Puede ser que tú y yo estemos atravesando una crisis, pero la respuesta de Dios es: ocúpate de mi casa, ocúpate de mi templo, reconstruye mi templo, trae madera, ocúpate de mi templo y yo me voy a ocupar de tu casa. No te ocupes de tu casa primero y que mi templo esté en ruinas. Ocúpate de mi templo y yo estaré con vosotros. Una palabra, hermano, la disposición de Dios a estar donde se honra a Dios.
la disposición de Él, hermano, de estar en un lugar donde quiera que se esté, que quieran que esté Dios en ese lugar. Y la última dice, la disposición del pueblo a trabajar. ¿Por qué hubo disposición del pueblo a trabajar? Por una simple razón. Porque dice ahí, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josaac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. Hoy, ponte de pie, mi hermano. Hermano del piano, si me acompañas. Hoy quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Tengo un padre apostólico que fluye en las 5 unciones. Y una de las unciones es la unción profética. Fui ungido por un profeta, el hermano Tito. Y el espíritu de profecía vino sobre mi vida. Y hace unos días el Señor me dijo: declara esta palabra sobre mi pueblo. Y hoy yo quiero que levantes tus manos. Y recibe esa palabra si es para ti. Que el Señor despierte tu espíritu, gobernador. Que el Señor sacerdote despierte tu espíritu. Remanente del pueblo de Casa de Misericordia. Que el Señor despierte tu espíritu ahora, que está dormido, que está descansando, que está conformado, que se ha conformado a lo que está viviendo. Que el Señor te despierte en tu espíritu ahora, pueblo de Dios. Que caiga sobre tu vida una unción sobrenatural, que te despierte ahora en el nombre de Jesús. Sé despertado en tu espíritu, pueblo de Dios. Sé despertado en tu espíritu, pueblo de Dios. Despierta ahora por la palabra de Dios que ha caído esta tarde. Bienvenidos una vez más, hermanos. Les damos las gracias por habernos sintonizado en esta hora aquí en Iglesia Casa de Misericordia, nuestro culto en vivo a través de la palabra con nuestro hermano pastor Javier Calderón. Y esperamos y deseamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, y deseamos en el nombre de Jesús que la palabra de Dios haga efecto y produzca su fruto al 30, al 60 y al 100%. Una vez más le agradecemos por su sintonía y lo seguimos invitando siempre a nuestros cultos los días miércoles a las 7 de la tarde y los días domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra transmisión en vivo. Si usted desea visitarnos, también tenemos nuestros cultos de igual manera los días miércoles, y los días domingos empezamos con doctrina a las 10:30 de la mañana. También los días viernes tenemos culto de jóvenes y usted va a ser muy bienvenido. Le damos las gracias una vez más por habernos sintonizados y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre su vida y sobre su familia. Desde Iglesia Casa de Misericordia en vivo lo bendecimos en el nombre de Jesús. Mama
Kento Raramabastaiha Karababasaira Rababashi Kiribabas. Considera tus caminos, pueblo de Dios. Consideremos nuestros caminos. Consideremos nuestra vida. Cómo hemos caminado hasta el día de hoy. Pero hoy tenemos que hacer un alto. Hoy tenemos que hacer una parada obligatoria y meditar en nuestros caminos. ¿Has visto escasez en tu hogar? ¿Has visto que hace falta muchas cosas? ¿Has visto que hay problemas en tu casa? ¿Has visto que hay rebeldía en tus hijos muchas veces o en tus hijas? ¿Has visto que el trabajo te ha escaseado? Pero hoy, en el nombre del Señor Jesús, vengo diciéndote, considera. Subamos al monte a traer madera. Subamos al monte a traer madera para reconstruir el templo de Dios. Sube conmigo al monte y levanta tu voz y dile: Señor, vamos al monte a traer madera. Vamos a las alturas a traer madera. Vamos a... Hoy me humillo. Hoy voy a lo alto. Hoy subo a la montaña. Hoy subo al monte. Hoy subo al monte. Hoy subo a traer madera para reconstruir la casa de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Despierta, espíritu del pueblo. Espíritu de Dios. Despierta el espíritu del pueblo. Despierta el espíritu de la alabanza. Despierta el espíritu de los sacerdotes. Despierta el espíritu de los adoradores. Despierta el espíritu de los tañedores. Despierta el espíritu. Despierta el espíritu. Despierta tu espíritu en el nombre de Jesús. Despierta. Despierta. Despierta tu espíritu. Despierta tu espíritu. Oh Ramama Shaiha Karababa Saitu Taramama hija. Basta de pensar. Basta de meditar. Detén tus caminos y medita lo que estás haciendo con tu vida. Reconstruye tu vida. Reconstruye tu vida. Despierta, despierta, despierta. A tu espíritu le hablo. Despierta. Oh Ramama Shaiha.